Pienso que una palabra que nos produce angustia, nos produce estrés, que es la palabra el cáncer, que el momento que el médico le da esa información al paciente de que tiene este tipo de patología, el paciente entra en un estado de angustia y de estrés, el cual hace que se acelere más la misma enfermedad, ¿no? Entonces, pero nosotros mismos, desde que nacemos, durante el transcurso de la vida hasta que morimos, nosotros mismos estamos infringiendo la ley porque estamos alimentándonos en condiciones antifisiológicas, nos estamos alimentando no en una forma adecuada y llevamos una vida también antifisiológica. ¿Qué pasa al llevar tener una alimentación antifisiológica? Que estamos consumiendo alimentos que hacen que las células se conviertan las células sanas se conviertan en células cancerígenas. ¿Cómo conllevamos a esto? Porque muchos de los alimentos que nosotros consumimos son muy acidificantes, que generalmente una célula sana necesita del oxígeno, una célula sana necesita de un pH que esté alcalinizado, alcalino, básico. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros consumimos muchos alimentos que conllevan a que estos se producen células, deterioran las células y las convierte en células ácidas. Al estar esas células ácidas, automáticamente ellas no necesitan para vivir del oxígeno, expulsan el oxígeno. Entonces son dos factores que hacen que la célula se predisponga para que se produzca, se convierta en una célula cancerígena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Tenemos que saber cuáles son los alimentos que nos convierten en alimentos ácidos y cuáles son los alimentos alcalinizados que nos pueden convertir en células que están en un estado básico. Estos alimentos ácidos son como el azúcar refinada, que tal vez es la que más acidez nos produce porque tiene un pH ácido de 2.2, lo cual conlleva a que estas células automáticamente expulsan el oxígeno de la célula y se facilita para que se puedan convertir en células cancerígenas. Las mismas carnes, la misma leche, todo lo que son alimentos preservados, ya sean enlatados o en vidrio, porque todos estos productos hacen que para poderlos preservar utilizan sustancias que van a conllevar a que al estar en el proceso de digestión en el organismo se conlleva a producirse una acidez. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros también no consumimos agua, el hecho de una deshidratación en el organismo, porque nosotros no queremos entender que deshidratación es el simple hecho de que consumimos todo lo que son refrescos, bebidas que no son adecuadas, creemos que nos estamos hidratando y tenemos que hidratarnos es con agua. Esa deshidratación también genera un desequilibrio en el páncreas y produce una acidez terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que son factores que van formándose, van sumándose para que la célula que debe estar en buen estado, no está en ese estado y se convierte en un estado ácido. Al estar en un estado ácido, facilita para que esa célula se convierta en una célula cancerígena. Los factores también antifisiológicos de nuestro tipo de vida, el mismo sedentarismo, conlleva a que entonces el organismo no está en producción, no está activándose, no está produciendo, asimilando el oxígeno. Estos dos factores nos conllevan a una parte que en la parte normal de nuestra alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra consulta nosotros tenemos una herramienta muy grande que es la cámara hiperbárica, que nosotros oxigenamos al paciente. Esto hace que esta oxigenación sea asimilada por aquella célula que está deteriorada, la logramos recuperar. Entonces hablábamos también de que hay un factor que es muy importante, que es el factor emocional del paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros no solamente es la alimentación, no solamente es el consumo de agua, no solamente es el hecho de que estamos llevando una vida sedentaria, sino que también hay un factor también que es muy importante, que es el factor emocional.
¿Qué pasa con un paciente que está en esas condiciones? Una mala alimentación, está llevando una vida antifisiológica y fuera de eso, emocionalmente se desequilibra porque resulta que no estamos exentos de que se nos pierda, tengamos una pérdida de la pareja, una pérdida de un hijo, una pérdida económica, un desequilibrio emocional que tenemos en nuestro hogar. Y si no cerramos ese círculo, si nosotros seguimos conduciendo este desequilibrio emocional que nos conduce a que empieza a producirse ese desequilibrio espiritual y entonces estimula a la que haya una mala formación, estimula a esa célula que está en estado de acidosis a que fácilmente continúe su proceso de acidificación, su proceso de desequilibrio, porque para una célula cancerígena es normal vivir en un estado ácido, es normal sin el oxígeno. Ella puede vivir exactamente lo más, es decir, vive en un estado que es óptimo para esa célula cancerígena. Inclusive los tejidos que hemos encontrado de los tumores que son de cáncer, encontramos que también todos esos tejidos están acidificados. Entonces, ¿qué pasa? De que si nosotros nos preparamos desde ya a empezar a tener una buena alimentación con productos, con alimentos que sean ricos en minerales, sean ricos en la parte básica, nosotros vamos a evitar que este desequilibrio nos conlleve a que cuando ya no hay regreso, a que ya está la formación del cáncer, entonces vamos a ver de que no es el momento apropiado, no es la situación apropiada para que tengamos una recuperación. ¿Qué alimentos debemos consumir que sean básicos? Todas las frutas, inclusive el limón, que es uno de las frutas más ácidas, las cuales tienen un pH de 2.1, 2.2, al consumirse el organismo automáticamente por una autorregulación la produce, se conlleva a una alcalinización y es uno de los alimentos que en el momento de que se produce ese cambio en el organismo, en el estómago, en su metabolismo, se produce, conlleva a una mayor alcalinización. Todo lo que son los vegetales, nosotros tenemos que consumir todos los vegetales y tener mucho cuidado en la cocción, en el hecho de cuando se cocinan los vegetales, conllevamos a que pierda la capacidad del oxígeno que tiene estos vegetales. Entonces tenemos que cocinarlos, prepararlos, tratar de prepararlos sin tener que cocinarlos, y si tenemos que cocinarlos, no haya tal vez un estado de temperaturas altas donde se pierda esta propiedad de que tienen esa captación de oxígeno estas verduras. Todos los cereales podemos consumirlos, que nos va a conllevar que no estén enriquecidos con azúcares refinados, nos va a conllevar a que podemos consumirlos y nos va a ayudar a que esto nos va a producir sustancias que sean básicas, que nos va a fortalecer, nos va a ayudar a contrarrestar aquellas células que son cancerígenas, que ya están formadas por una mala alimentación. Tenemos que tener en cuenta que consumiendo los 9 vasos de agua diarios nos va a llevar a que estas células se van a hidratar y nos va a ayudar a oxigenar estas células. Tenemos que ver que todas las proteínas que podamos consumir nos va a ayudar también a que estas proteínas por el proceso de su metabolismo, se las va a conllevar a ser básicas y va a producir la ayuda a que saquemos esa célula que está acidificada, convertirla en básica, alcalinizada. Todos los minerales, todas las que se convierten en bases, eso nos ayuda a que entonces podemos tratar de que también todas estas células se puedan llevar a conducirse, a volver otra vez al camino de lo que nuestro organismo necesita, tener todo nuestro organismo en un pH mayor de 7.4, 7.45, para que eso va a tener fuerza, va a tener defensas para poder atacar, para poder abordar las células que ya estén desequilibradas, que ya estén acidificadas, volverlas alcalinas. Entonces, ¿qué pasa?
que si nosotros, con esto que nosotros, estas herramientas que nosotros tenemos, lo que es la alimentación, tener en cuenta la alimentación que tenemos que tener, que no consumir estos alimentos que son muy ricos en sustancias ácidas, porque nosotros todas estas sustancias ácidas, mínimo diariamente, consumimos 5 veces al día, 365 días al año. Entonces estamos deteriorando nuestro organismo. Entonces nos conlleva a que todas las enfermedades degenerativas que al final del camino nosotros las vamos a tener, es producto de tener una mala alimentación, no tener el medio adecuado para poder tener una buena calidad de vida. Si nosotros tenemos en cuenta la alimentación, nosotros tenemos en cuenta el no tener una vida sedentaria, nosotros tenemos en cuenta dentro de la alimentación la ingesta de agua, los 9 vasos de agua que tenemos que tener, si nosotros tenemos en cuenta el cambio de actitud ante la vida, el cambio de conducta, porque si nosotros no hacemos cambios en nuestra parte emocional, en nuestra parte espiritual, nosotros no podemos conllevar a tener ese cambio, eso va a hacer que nuestro organismo no responda de una manera adecuada, porque ¿qué es el cambio de actitud? ¿Qué es el cambio de conducta? Es ver de que si nosotros estamos actuando en una forma no adecuada ante nuestro entorno, ante nuestra vida, ante nuestro trabajo, ante nuestra parte familiar, eso nos va conduciendo a un desequilibrio y ese desequilibrio nos conlleva a que se reúnen estas 4 cosas, la no alimentación, la no buena alimentación fisiológica, el hecho de no tener una buena actividad, un sedentarismo, el hecho de no tener una buena conducta, una buena actitud, estar siempre en una forma positiva, eso nos conlleva a que fácilmente el ser humano se puede enfermar. Yo pienso que con esto, si nosotros hacemos estos cambios, de una u otra manera vamos a mejorar nuestra calidad de vida.